El domingo de la 25ª semana del ciclo B, el evangelio que toca es el de Marcos 9, 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoge, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Recordemos que luego de que los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Él les comunicó su decisión de subir a Jerusalén. Y les dijo que a causa de esta decisión, allá lo tomarán prisionero, lo condenarán a muerte y lo matarán. Pero también les anunció que a los 3 días resucitará. Y entonces se puso en camino, y en el camino empezó a enseñarles su camino, aquel que debe caminar todo el que quiera seguirlo. Bueno, pues el Evangelio de hoy inicia diciéndonos que Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea, y no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Aquí la montaña se refiere al Tabor, pues un poco antes había tenido lugar la transfiguración en ese monte. Y nos dice que atraviesa Galilea sin detenerse, para que nadie lo supiese porque iba enseñando. No quiso ser distraído de esta importante tarea, pues es necesario que los suyos sepamos y entendamos con toda claridad en qué consiste seguirlo. Y mientras iban de camino, Jesús fue enseñando a los suyos el corazón de su mensaje. Y entonces, por segunda vez les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Les enseñaba que el camino que está emprendiendo lo llevará a la muerte, pero también les vuelve a anunciar que al 3er día resucitarán. Sin embargo, esta vez tampoco prestaron atención al anuncio de su resurrección, pues su principal preocupación era que lo fuesen a matar. Si recuerdan, este segundo anuncio transmite casi exactamente la misma enseñanza que comentamos el domingo anterior, que su camino puede llevarnos a morir, pero que no nos preocupemos, pues resucitaremos. Esta enseñanza es tan importante que más adelante Marcos la repetirá por una 3.ª vez. Pero, ¿qué significa este anuncio de su pasión? ¿Por qué es tan importante este mensaje? Porque Jesús quiere enseñarnos que si queremos seguirlo, debemos caminar el mismo camino que Él está caminando. Y ese camino consiste en estar dispuestos a perderlo todo, con tal de mantenernos siempre del lado de Dios, del lado de lo que es justo, del lado de la verdad, del lado de la vida. Quiere enseñarnos que el camino cristiano es una apuesta radical en favor de Dios, en favor de todo lo que es bueno, justo y verdadero. Y que con tal de permanecer a su lado y de no separarnos de la justicia y de la verdad, debemos estar dispuestos a perderlo todo, a no ganar y a asumir cualquier costo. Jesús insiste en esta enseñanza porque a menudo no nos ponemos del lado de Dios, porque a veces no nos conviene defender la verdad ni defender la justicia, pues si lo hacemos, nos corremos el riesgo de perder familia, amigos, estatus, comodidades, seguridades, bienes, importancia, poder. Y peor aún, podemos ser menospreciados, difamados, perseguidos y hasta apresados y ejecutados. La pregunta, por tanto, es: ¿estamos dispuestos a arriesgarlo todo por Dios? Jesús aquí nos enseña que, si queremos vivir para siempre, tenemos que hacerlo. Su camino es el camino del justo, de la persona recta y honesta.
Su camino supone vivir en la justicia y en la verdad, y por tanto nos exige oponernos a todo aquel que obra injusticias y practica la maldad. De ninguna manera debemos apoyarlos, ni cubrirlos, ni permitir engaños ni corrupciones. Para Jesús, antes es preferible perderlo todo. El camino del justo, que es el camino del cristiano, supone una opción radical y una apuesta total en favor de Dios a cualquier costo. Por tanto, quienes caminen su camino deben ser hombres y mujeres valientes, que ponen todo su corazón en Dios y que están dispuestos a ser maltratados, difamados, calumniados y hasta asesinados, pero de ninguna manera aliados o cómplices de la injusticia y de la mentira. Ser cristianos supone que estamos dispuestos, por Él y por su causa, a perder, a ser los últimos, a negarnos a nosotros mismos y a renunciar a los valores del mundo. Supone que nos jugaremos todo con tal de mantenernos en la honestidad, en la verdad y en la justicia. Por esto, en otro momento, Jesús dice que quien quiera seguirlo lo tiene que dejar todo, es decir, que debe estar dispuesto a perderlo todo. Jesús quiere que lo sigan solo aquellos que estén dispuestos a perderlo todo, que estén dispuestos a morir por Él y por su causa, pues solo así lo ayudaremos a reinar. Sin duda se trata de una enseñanza muy difícil. Por eso nos dice Marcos que ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Sus discípulos no van a entender lo central del mensaje de Jesús. Y a nosotros también nos cuesta entenderlo. Por eso nos es difícil seguirlo de verdad. Podemos decir que somos cristianos, pero ¿caminamos el camino de la verdad? Con frecuencia pensamos que el camino cristiano es solo una sucesión de ritos y prácticas externas, y nos quedamos en la cucufatería, en la piedad superficial, en las formas. Es decir, somos solo católicos de domingo, y creemos que eso basta. Y por entender mal el mensaje cristiano, creemos que ser buenos consiste en ser permisivos, pasivos, aguantadores. No es así. Cuando somos así, terminamos siendo cómplices del mal. En realidad, el camino cristiano es un camino de valientes, que se oponen abiertamente a lo que está mal. Es el camino de hombres y mujeres que se juegan todo por Dios y no les importan los valores del mundo, porque esos valores no dan vida, sino la quitan. La falta de entendimiento de sus discípulos va a ser causa de enorme desilusión para Jesús. Pues a pesar de toda la insistencia y dedicación y cuidado que puso Él en esta enseñanza tan central, los suyos no entenderán. Ellos solo lo entenderán después de la muerte de Jesús. Cuando gracias a la fuerza de la resurrección y con la ayuda del Espíritu Santo, lleguen a descubrir que hacer como Él, es decir, vivir su camino, efectivamente lleva a la vida. Luego, el texto nos da un ejemplo de las dificultades que tenemos para entender esa enseñanza. Dice Marcos que llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. En el camino habían estado peleándose para ver quién era el más importante de ellos, pues lo que les interesaba era ser los importantes y no habían entendido la lección. Jesús les acaba de enseñar que su camino consiste en entregar la vida y en estar dispuestos a despreciar los honores del mundo a fin de hacer la voluntad del Padre. Pero los suyos se siguen rigiendo con los valores del mundo, y ser importante es uno de los valores que promueve el mundo. Por tanto, Jesús se ve obligado a ser más explícito en su enseñanza, y nos dice Marcos que entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Les dice, hermanos, lo que importa es lo que valora Dios, y no lo que valora el mundo. Y lo que valora Dios no es que nos vean, ni que nos aplaudan, ni que seamos importantes. Lo que Él valora es que ayudemos
y seamos los servidores de todos, aunque pasemos desapercibidos y aunque no seamos importantes para el mundo. Jesús termina sus enseñanzas haciéndoles ver que el camino que anuncia, ese de ser los últimos, es totalmente contrario a lo que ellos persiguen, ser importantes. Por eso les dice que para ser el primero ante Dios hay que ser el último de todos. Y ser el último de todos queda simbolizado por un niño, pues dice el texto que acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Como saben, en Israel, en tiempos de Jesús, los niños no valían absolutamente nada. Recién en la adolescencia, después de los 12 años, el niño, y solo si era hombre, era tomado en cuenta. Luego el gesto de Jesús de poner al centro a un niño y abrazarlo rompe los esquemas de los suyos, pues nos enseña que Dios da más importancia a lo que el mundo no valora. Si somos de Dios, debemos preocuparnos de lo que el mundo rechaza. Para Jesús, lo que el mundo desprecia debe estar al centro de nuestras vidas y deberá ser el centro de nuestras preocupaciones. Para terminar, los invito a reflexionar con el corazón en esta enseñanza tan importante, para que descubran qué es lo que significa seguir a Jesús y qué significa ser discípulo suyo, y en consecuencia, para que ajustemos nuestras vidas a su modo de vivir. Y preguntarnos, ¿y para mí, qué es más valioso? ¿Ser importante y ser el primero de todos? ¿O ser honesto, recto y ayudar y ser servidores de los demás? Pidámosle pues a Jesús que nos ayude a ser verdaderos seguidores suyos y que nos dé su fuerza para ponernos siempre del lado de lo correcto, del lado de la verdad, aunque haciéndolo no seamos importantes para el mundo. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.